a través de tus ojos, Señor. Quiero ver este mundo pecador. Romanos capítulo 2. Vamos a leer comenzando con versículo 21 de Romanos capítulo 2. Versículo 21. Dice así: Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras. Padre, gracias por esta mañana que nos estás concediendo. Gracias por poder abrir tu palabra. Y nosotros podemos abrir tu palabra, Señor, pero es el que abre el entendimiento, el que abre los corazones, el que hace estar atento al corazón de Lidia. Es esa obra que nosotros necesitamos esta mañana. Verdaderamente, oh Dios, necesitamos, como dice tu palabra, que tú inclines el corazón, que tú abras los ojos, que tú abras los oídos, que tú hagas atento nuestro oído a la voz de tu Espíritu. Que como en las iglesias de Asia, el Señor paseaba por en medio de ellas, y cómo caminaba entre ellas y estaba en medio de ellas, conociendo sus obras, conociendo y escudriñando la mente y el corazón, sabiendo que tú haces una anatomía del corazón a cada momento, y que tú ves no como el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero tú miras el corazón. Y sabemos, oh Dios, que la religión verdadera, la que tú miras, no es la de las apariencias, sino la del corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo, como dijo David tu siervo. Y ahora, al acercarnos a tu presencia esta mañana, si nuestra religión es meramente externa, si solamente nos gloriamos en las apariencias y no en el corazón, como dijo Pablo, y si nuestros corazones están lejos de nuestros labios esta mañana, y si nuestra adoración y nuestra honra esta mañana ha sido en vano, entonces pedimos, oh Dios, que unas nuestro corazón a nuestros labios, pero une nuestro corazón, como dijo el salmista, a tu temor. Que en verdad nosotros podamos conocer
la religión del corazón, la religión del espíritu y de verdad, los verdaderos adoradores, los que son judíos en lo interior, aquellos que se glorían solamente en Dios, solamente en Cristo, que no hay ninguna gloria en la carne, ninguna vanagloria en los esfuerzos humanos, sino solamente confianza en la obra de Cristo y el crucificado. Pedimos que nosotros esta mañana podamos decir con el apóstol Pablo, un hombre cambiado, un hombre transformado, un hombre de fariseo a creyente genuino, un hombre que supo decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y esta mañana pedimos, oh Dios, tu guía y tu dirección y tu bendición sobre tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y a tu siervo a poder hablar con sencillez, con humildad, con libertad, con denuedo. Y una vez más, que el Espíritu de verdad se pasee por nuestros corazones, amonestando, edificando, consolando, disciplinando, corrigiendo, instruyendo, guiando a toda verdad, llenando nuestros corazones de temor, de gozo y de consuelo al venir ante tu perfecta ley. Pedimos ahora, Padre, tu obra. Pedimos que hagas tu obra por los méritos de tu Hijo en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mientras meditaba sobre esto, que hemos desarrollado un poco, pero hoy quiero ir al corazón del texto, de las preguntas de Pablo. Son preguntas retóricas y por eso significa que ya están respondidas dentro de la misma pregunta. Pero hay algo en cuanto al tema de la enseñanza que dice Pablo, pues toma pensamientos de la ley. Esto ya había mencionado anterior en el versículo 13 del capítulo 2, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay mucho énfasis en el Nuevo Testamento sobre el tema de los que hacen el bien. Sabemos que definitivamente mirando hacia las Escrituras, el hacer el bien proviene de un corazón cambiado por la gracia de Dios y que es un obrar de lo que dice Pablo a los Filipenses, Dios produce el querer como el hacer. Entendemos eso en las Escrituras. Pero es una realidad de que cuando Santiago escribe que Dios no quiere meramente oidores de la ley, sino hacedores de la palabra de Dios. Y que los hacedores son aquellos a quienes Dios está engendrando su poder y su obra. O sea que los oidores son todos los hombres. Los hacedores son los llamados por gracia. Los oidores pueden ser todos los hombres en general. Cristo tuvo una multitud de oidores. Él los llevó a Mateo capítulo 7 en una ilustración de dos hombres y los comparó a un hombre necio y a un hombre sabio. Un hombre que edificó su casa sobre la arena y otro que la edificó sobre la roca. Dijo que el hombre que había edificado su casa sobre la arena era el que escuchaba, pero no hacía. Y el hombre que edificó su casa sobre la roca era el hombre que escuchaba y hacía. O sea, había un acompañamiento de obras, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Volvemos a hacer que la fe obra. Gálatas capítulo 5 nos dice eso. Es un obrar, una manifestación. Pero podemos estar llenos de algún sistema religioso. Podemos estar llenos como las 6 vasijas que estaban en el día de la purificación, en el tiempo de la boda, cuando a Jesús se acercaron y le dijeron, acá hay 6 tinajas para el lavamiento de Israel, para la purificación. Y Cristo dijo, ¿cómo están? Vacías. 6 tinajas de agua que estaban vacías. Y Jesús dijo, llenadlas, llenadlas. Y luego Él hizo una obra para que el agua se convierta en vino. Pero mientras estaban cumpliendo su propósito bajo la ley de ser para el lavamiento, estaban absolutamente vacías.
Y la religiosidad, no importa cómo sea, aun si es en el evangelio o en el cristianismo mismo, si nosotros conocemos el lenguaje o conocemos el idioma de Cristo o conocemos el lenguaje mismo de la palabra de Dios y que lo podemos hablar a través de los años sin mencionar nombres porque me están escuchando de muchos lados esta mañana y habiendo sido pastor por unos años en una iglesia en Ezeiza, conocí a muchas personas que pasaron por esa iglesia, que por 4, 5, 6 años estuvieron envueltos en un sistema religioso. No hablo de guardar la ley, sino simplemente de leer la Biblia, orar, asistir a los cultos, tener una continua fidelidad a las reuniones y hoy encontrarlos totalmente negando, apartados, lejos, desinteresados de todas estas cosas. Y uno los veía en ese momento y los consideraba genuinos, sinceros, como lo que dijo el apóstol Pablo. Parecían ser judíos en el corazón, o sea, creyentes genuinos, que nunca iban a dejar, que nunca iban a abandonar, que nunca se iban a apartar. Y sin embargo, me acuerdo con un hermano en la iglesia, contamos ¿cuántos habían pasado por la iglesia? Hicimos un día una matemática, habían pasado más de 500 personas por la iglesia. No sé cuántas personas bauticé, incrédulos totalmente. Que en el momento me decían que eran creyentes, que confiaban en Cristo como su único y suficiente Salvador, que confiaban en la cruz de Cristo, que no confiaban en sus obras y que ellos mismos estaban engañados dentro de su religiosidad. Como Pablo más adelante cita a los romanos en el capítulo 10, cuando habla acerca de estos judíos que confiaban en la justicia propia y no en la justicia de Dios, que tenían celo pero no conforme a ciencia. No debemos descartar todo el conocimiento de Israel y sin embargo termina siendo vano, termina siendo vacío. Y yo había ido a Éxodo capítulo 20 esta semana para repasar los 10 mandamientos. Porque si notan conmigo, en el versículo 21, Pablo dice, tú que predicas que no se ha de hurtar. Y el mandamiento que él cita es este, no hurtarás, está dentro del decálogo. El siguiente mandamiento está en el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar. El mandamiento que cita es el no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Luego dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Palabra, después que he estudiado este tema un poco, el tema sacrilegio era la famosa palabra de robar templos. El problema es que solamente se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento y ha sido difícil para los comentaristas llegar a lo que realmente Pablo estaba diciendo. Algunos creían que estaba diciendo que los judíos cuando iban a naciones robaban los ídolos de los templos, o sea, tomaban el oro de eso y ellos luego lo vendían. Pero yo creo que va más profundo que eso. Pero algunos creen que esto estaba diciendo. Pero hay una actitud, tú abominas, es una palabra que tiene que ver con asco, tiene que ver con repugnancia, tiene que ver con odio. O sea que lo que más me ha impactado es que Dios no dice que son leves en cuanto a sus emociones, sino que tienen emociones profundas. Déjenme decirles esto, queridos hermanos, que cuando uno estudia Mateo capítulo 7, capítulo 13 y los 4 corazones, el sembrador que salió a sembrar y la respuesta de los 4 corazones, hay uno que se emociona grandemente, recibe la palabra con gozo. Él está muy contento con lo que está escuchando y hay un momento emocional. Años atrás se me acercó alguien de la iglesia a decirme, pastor, yo lloré cuando conocí al Señor, pero yo nunca vi esa respuesta en mi marido. Y yo le dije, el problema es que la Biblia no remarca que tiene que haber respuestas en las personas externas. No tiene que haber, ahí tiene que haber un quebranto en el corazón, tiene que haber un cambio que es un arrepentimiento, tiene que haber un obrar del Espíritu de Dios, pero a veces las manifestaciones externas son engañosas porque la Biblia las pone dentro de la categoría de los que no son salvos.
reciben con gozo y luego se apartan y se van. ¿Cuánto tiempo dura? Un Judas Iscariote, presencia de Cristo. ¿Cuánto tiempo duró con todo lo que poseyó? No más de 3 años. Y yo he visto que no hay continuidad, que no hay persistencia, que no hay perseverancia, que no continúan en las cosas eternas, que se quedan en el camino, que dejan las cosas y es todo un tema de apariencia. Pablo cita la ley aquí y cita el corazón de la ley, trayendo a Israel que el problema que ellos tenían era con lo que ellos más se gloriaban. Ahora, lo interesante es que él dice, noten en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro. Déjenme decirles esto. En el Nuevo Testamento, Pablo menciona mucho este tema. Es un peligro ser un maestro. Es un peligro enseñar a otros. Ser maestro lleva mayor condenación. Ser un pastor de una iglesia lleva mayor responsabilidad. Hebreos 13:17 dice eso. Pero el enseñar a alguien y que yo te diga lo que debes hacer y yo mismo no hacerlo, obviamente es hipocresía. Eso es algo muy claro en las Escrituras. No podemos nosotros tratar de disfrazar eso, decir, bueno, es algo diferente. Pablo remarcó esto una y otra vez. Lo cité en Filipenses capítulo 4, versículo 9, cuando dijo, lo que aprendisteis y visteis y oísteis en mí. Él estaba diciendo, yo soy dispuesto. Ustedes han visto nuestras vidas. Por ejemplo, vayan a 1 Corintios, el capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. De esto hay referencias de Pablo sin número. A los tesalonicenses le machacan en el capítulo 2 este énfasis, que ellos habían tenido un testimonio irreprensible, santo, delante de los tesalonicenses. Pero en el capítulo 4 dice esto el apóstol Pablo. Me gusta esta frase en el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, nos están mirando, contemplando. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, no mi hablar, mi conducta, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Noten la unidad. Mi conducta es igual a mi enseñanza. No hay diferencia. 7 veces Isaías dice, ay. En capítulo 5 son las primeras 6. Déjenme leérselas nomás. Ay del alma de ellos. Amontonaron mal para sí. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. 2. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras, las obras de sus manos, le será pagado. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. Y en capítulo 6 dice, ay de mí. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Sí pesa que otros son así, pero yo no soy diferente. Cuando yo veo a mi hermano caer en algún pecado, alguna iniquidad, como dice Gálatas 6:1, si veo a mi hermano sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice Pablo, considerándote a ti mismo. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que le dices a tu hermano, está mal esto, pero considérate a ti mismo. Tú sabes también que tú puedes caer en lo mismo, sino por la gracia de Dios. Es interesante, y me acompaña un momento a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23.
Porque el título rabí era el título de honor que se le daba a un maestro. Me resultó interesante que se menciona 5 veces en Mateo. Le quiero mencionar las referencias nomás para que ustedes lo piensen. Cristo habló acerca de esto. Es un peligro el título de maestro, es un peligro el título de pastor, es un peligro el título de apóstol, es un peligro el título de profeta. Los títulos engrandecen nuestra carne, nos hacen pensar que somos más que los demás. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que cuando un sacerdote era tomado, debía ser tomado de entre los hombres. Me gusta esa frase, estudié mucho tiempo la frase entre, porque circula a través del Antiguo y Nuevo Testamento y es tremendo. Entre los hombres, no sobre los hombres, no debajo de ellos, sino entre. Mantenía un espíritu de igualdad con todos los hombres, no era diferente, era igual. Tomado entre los hombres para que se muestre paciente para con el extraviado, siendo que él también está rodeado de debilidad. Él también es un pecador como los demás. Él tiene que presentar, como dice Hebreos 7, cada día por sus pecados y luego por los del pueblo. Yo digo, ¿cómo pecaba el sacerdote en el templo? Estaba 7 días sirviendo a Dios con la columna de nube delante, trabajando con animales, de diversos tipos de animales, y ofreciendo sacrificios, y haciendo lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice que tenían que ofrecer porque pecaban en las cosas santas. No era diferencia, pero dice lo que dice Cristo, Mateo capítulo 23. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. No olviden que el que se sentaba era el maestro. El que se sentaba era el que enseñaba. Si ustedes notan en Lucas capítulo 4, Jesús se sentó para enseñar y todos los ojos estaban sobre él. Nosotros hoy nos paramos para enseñar, pero la costumbre es que se sentaban. Cuando uno veía a alguien sentado, era el rabí. Era el título de honor que se le daba a un maestro. ¿Qué dijo Cristo de eso? Fíjense, versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso es título de honor de un maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. ¡Ojo! Dice Cristo, con los genuinos que traten de buscar un título de honor al don que se le ha dado en la iglesia. Yo me quedo sorprendido, hermanos, y no lo digo en crítica, pero yo me quedo sorprendido, y yo no soy nadie para decir esto, porque sinceramente si a mí me preguntan qué títulos tengo yo en las Escrituras, 0. Yo hice un instituto bíblico básico. Después de ahí me dediqué a leer y estudiar las Escrituras, pero yo no tengo maestrías ni divinidad, y gracias a Dios por los hombres que han podido hacer esto y que tienen más. Pero ¿saben dónde se encuentra el peligro de esto? Es en el engrandecimiento de la carne. Me acuerdo cuando me habían pedido predicar en una clausura de la escuela del pueblito, que era 400 personas. Y me tocó estar al lado de uno de los profesores. Él tenía que dar un discurso de 10 minutos y yo tenía que darle el mensaje de salvación. Sí, siempre invitaban a un predicador para dar un énfasis bíblico al cierre del colegio. Era un colegio público. Y yo estaba sentado al lado de él. Y él tenía una hoja así larga. Y viene el que va a introducirnos y el hombre le da la hoja y dice: mira, estos son todos mis títulos. No me acuerdo. Mirándolo diciendo: wow, la carne pura, viva. Está. ¿Y los tuyos? No, le dije, él va a decir: yo soy el pastor de la iglesia. No. El pastor de la iglesia. No asumo más que a eso. Qué humildad tenía Pablo cuando se le postraron a sus pies, Hechos 14. O qué humildad tenía Pedro cuando, noten la obra de gracia en Pedro, que buscaba grandezas para sí mismo. Buscaba como Baruch grandezas para sí mismo. Pero recuerdan cuando Pedro tuvo a Cornelio a sus pies, le dijo: levántate porque soy hombre como tú. Y cuando se postraron delante de Pablo y Silas, Pablo rasgó su vestido y dijo: levántense. Y delante de Pablo y Bernabé: levántense,
porque nosotros somos hombres semejantes a ustedes. ¡Ay de vosotros! Miren lo que dice Cristo en versículo 8. Vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Qué iglesia llama a los sacerdotes padres? Ya sabemos. Cristo dijo que nadie llame a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Cristo marcó singularidad. Uno es vuestro Maestro, uno es vuestro Padre. No seáis llamados, versículo 10, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Este es el gran peligro, y esta es la vanagloria con la cual Pablo empieza. Eleva al judío a decir: tú que enseñas, tú que te crees rabí, tú que te crees grande, tú que te crees algo en el movimiento evangélico, ten cuidado de ti mismo. El gran peligro a través de la historia bíblica ha sido el orgullo, la soberbia, que se nos entra por lo que Dios nos da. Por eso Pablo, Dios lo mantenía humillado, porque a causa de la grandeza de las revelaciones, se me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que yo no me gloríe desmedidamente. Cristo enfatizó: ojo con que le den títulos de honor, ojo con llamarse maestros. Y hay una tendencia. Uno está en el Instituto Bíblico y dijo: ¿cuáles son los profesores o los maestros? Y yo digo: pero tenemos que tener tanto cuidado con una humildad terrible. ¿No son dones dados a la iglesia? Sí. Sí, pero es el Espíritu detrás de eso. Es como tú lo tomas. Es como tú lo tienes en tu corazón. Entonces, ¿quién es el pastor? Y empiezan esas batallas de iglesias, esas batallas. ¿No conoces a mi pastor? ¿Cuántas veces he escuchado? No conoces, nunca escuchaste a mi pastor. Y lo peor, que lo humillante que es para esa persona, para decir: nunca oí de él. ¿Cómo no escuchaste de él? Ese pastor tremendo, ¿no lo escuchaste nunca? No lo escuché nunca. No puede ser. Y ahí ya lo desinflaste. Al otro día, ante su palabra, uno de los hombres lloró todo el mensaje. En la serie que estaban dando sobre el discipulado. No podía contener sus lágrimas. Y Ricardo ha hecho 3 traducciones de los libros de ese hombre. Su porte en el púlpito marcó un porte de humildad. No todos estamos así. Cristo fue claro: cuidado con esto. Mateo capítulo 26, noten. Mateo capítulo 26. Alguien me tiene que decir qué hora es, por favor. 35. Pásame el celular, Johnny, un segundo. Necesito un reloj acá, voy a tener que traer uno. Han hecho todo acá, genial. Mateo 26, versículo 25. 5 veces en Mateo se aparece la palabra rabí. Las primeras 3 veces Cristo dijo: no os llaméis rabí, y que nadie os llame rabí. No busquen un título de honor. La honra viene de Dios. Va a venir, hay que esperarla con paciencia. Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Le dijo: soy yo, rabí. Esa es la palabra griega, es el título. Y sale de la boca de Judas y lo reconoce como el rabí. ¡Muy interesante! El maestro de maestros tuvo y se fue al bendito infierno. Fue enseñado por la cúspide del maestro, por lo máximo en esencia de ser enseñado, por el rabí, por el título de honor dado al Hijo del Altísimo, al Creador del universo. Ese hombre escuchó al mismo rabí, al mismo maestro de maestros. Mateo capítulo 26, versículo 49. Aquí cierra. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, rabí. Y le besó. Para mí es tremendo. 5 veces aparece en Mateo, y las 5 veces en forma negativa. Una de un profesante
2 de un profesante, Judas Iscariote, y 3 de Cristo, diciendo, nunca llamen a nadie rabí. Terminó de escuchar esa enseñanza y llega a Getsemaní y le dice a Cristo, rabí. Él escuchó Mateo 23 y estaba en contra de Mateo 23 porque eso es lo que hace la palabra en el corazón de un profesante. Nada, nada, nada. Escuchan al maestro decir, no me llames rabí, no llames a nadie rabí, y va y lo llama a Cristo rabí. No sé si escuché lo que dijiste. ¿Qué es lo que habías dicho, Ayana? Tengo idea de lo que dijiste. Toda tu vida ha sido, no tengo idea de lo que estás diciendo, no tengo idea de lo que estoy viendo, no tengo idea de nada. Solamente al final, cuando entregó las piezas de plata, las tiró delante de los sacerdotes, después de haberles pedido, mostrado. Ellos contentos con él, le dijeron, te damos 30 piezas de plata, contentos de poder entregar a Cristo. Le dijeron, ¿quién es? Y siempre me resultó interesante que le tuvo que dar un beso, tuvo que acercarse a los 12, entre los 11, y entre los 11 tuvo que marcar a Cristo. ¿Por qué lo tuvo que marcar? Porque era el común de la gente, era igual que todos. Cristo no resaltaba con altura como Saúl entre el pueblo, o belleza como David, o buen parecer como José. Era igual que todos los demás. No tenía un brillo como Moisés para distinguirlo. Tristemente, Cristo era el común de toda la gente. Y vinieron los soldados y dijeron, ¿cuál es? Y elijan, hay 11 ahí, son todos iguales. Y fue le dio un beso. Ese es. Lo conozco por fuera, lo conozco de lejos, pero ese conocimiento me está llevando al infierno por los siglos de los siglos con una condenación severa, porque mejor me hubiese sido no haber conocido este justo que después de haberlo conocido volverme atrás de todo lo que me enseñó. ¿Y cómo me enseñó este? Judas. No llames a nadie rabí. No llames a nadie rabí. Hermanos, déjenme decirles esto. Anote esto. Debemos considerarnos a nosotros mismos, hablar la verdad de nosotros, ser genuinos, hablar la verdad en lo íntimo, no decir algo a otros que no es verdad. ¿Y por qué mentir? No andar con astucia, no adulterar la palabra de Dios como dijo Pablo, renunciar a lo oculto y vergonzoso. Aquí el tema de un maestro genuino. Yo no soy diferente a los demás. No van a gloriarme en mis debilidades. No, mis debilidades me traen tristeza. No gloria. Que yo sea igual a los demás, pero yo debo primeramente ser enseñado antes de enseñar. Ustedes se acuerdan, vayan un momento a Romanos 2 de nuevo, pero ustedes se acuerdan en los requisitos pastorales, que uno de los requisitos dice que debe ser apto para enseñar. Y tiene un doble sentido eso, no solo que enseña, sino que es enseñable. Y saben que yo doy gracias a Dios por los hombres que me enseñan. Y esta semana, escuchando ante su palabra, muchos hombres que enseñaron, yo pude prestar oído y aprender. Y yo necesito escuchar. Ustedes saben que estuvo con nosotros esta semana Dani Sinik. Él lo único que quería hacer toda la semana era ser enseñado. Todos los momentos que podíamos estar juntos, me pedía, abrime la escritura, enséñame. Quería saber cómo estudiaba, le dije, bueno, vamos a estudiar un libro juntos, y fuimos a Filemón y empezamos a desarrollar los primeros versículos, y le iba mostrando cómo usaba, qué buscaba, qué repeticiones, y todo lo que busco en un texto. Pero estaba todo el tiempo así, queriendo ser enseñado. Él hace poco que está en el Señor, desde los 18 años. Él ha estado orando por sus padres, porque sus padres están en el movimiento pentecostal. Papá es pastor pentecostal. Vino el padre a traerlo.
El Padre me dijo a mí, hace más o menos un año que se me están abriendo los ojos. Estoy empezando a enseñar la Escritura. En un momento me dijo, no sé qué enseñé por 30 años. Sinceramente no sé. Dediqué este año a enseñar Santiago capítulo 1 y he aprendido tanto. Y estoy diciendo a MacArthur y a otros hombres. Y por primera vez estoy viendo las Escrituras. Yo le dije, bueno, estás en buen camino. Marcha adelante. Estás en buen camino. Vos decís, ¿por qué no le dijo que salga de la iglesia? Dios se encargará de eso. Uno sabe si la doctrina es de Dios o no. El que quiera conocer la doctrina de Dios, Cristo dijo, sabrá si la doctrina es de Dios o no. Pero hay muchos hombres que están queriendo convertir a las personas con quienes están ministrando. Fíjense, Romanos 2, versículo 21. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que hurtas, tú que predicas que no se ha de hurtar. Ustedes saben que esto va muy extenso, pero déjenme leerles algo rápidamente. Esto es del comentario de Scroggie. Dice, los judíos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esto lo dijo Cristo. Habéis hecho de mi casa, la casa de mi Padre, una cueva de ladrones. Por lo tanto, en lugar de tomar las palabras robar templos literalmente, lo que el contexto no permite, las palabras deben entenderse en un sentido secundario. Se refieren al pecado de irreverencia en sus fases avanzadas. Este se manifiesta ya sea en la retención de lo que corresponde a Dios, dada a César lo que es de César, o a Dios lo que es de Dios. A César, bueno, hay que pagar el impuesto, páguenlo, no lo roben. Pero ¿y a Dios? Bueno, cuando le presentaron la moneda a Cristo, le dijeron, mostrame la moneda. Le dijo, ¿de quién es la imagen? Ellos le dijeron, es de César. Cristo dijo, entonces dadle a César lo que es su imagen. Si la moneda tiene su imagen, dénselo a César. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos imagen de Dios. Entonces, al mundo dale el dinero, a Dios. Dale tu cuerpo, tu vida, tú eres la imagen del Creador. Fuiste hecho a su imagen y semejanza. Dad a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Robará el hombre a Dios? Dice Malaquías. Sin embargo, me roba a mí. Pero vosotros preguntáis, ¿cómo te robamos? En los diezmos y ofrendas. O robad el templo de Dios. Puede entenderse en el sentido aún más general de profanación, del desprecio irreverente de Dios y de las cosas sagradas. Yo siempre que pienso en robar a Dios, pienso en el robar los méritos de su gloria de cada día, de cada momento. Tú recibes de Dios cada instante, cada momento, todas las cosas. Y cuando no le devuelves lo que Él merece, Cristo sanó a 10 leprosos, se fueron 9 y volvió 1. Cristo dijo, no sané yo a 10 y uno solo volvió. Uno solo volvió. Uno solo me da gracias. ¿Cuántos antes de comer inclinan el rostro y tienen el plato en la mesa y dicen, gracias Dios por los alimentos? Entonces no me los da Dios, pastor. Yo voy y trabajo de lunes a sábado. A mí me pagan un sueldo. Yo voy al negocio, al súper, yo compro la mercadería. Yo pongo de mi trabajo, yo pongo de mi tiempo, yo pongo de mi esfuerzo, todo mío. Y Dios va a vuelta a la tabla y dice, perdón, vamos a empezar desde arriba. La vida es mía, la salud es mía, el poder es mío, el trabajo que te doy es mío. Todo lo que tú tienes es mío. Y por ende, cuando te sientas a comer a la mesa, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, que el plato ese se santifica en 2 maneras. Se santifica por la oración, que vas a dar gracias, y se santifica por la palabra de Dios, que ya santificó ese plato. Y cuando tú inclinas tu rostro y dices, Dios, gracias por estos alimentos, como Cristo hizo todas las veces cuando Él estaba dando de comer, antes de comer, dice la Biblia, partía el pan, daba gracias. Daba gracias cada vez que partía el pan. Siempre el partimiento del pan representaba su cruz.
rompía el pan y lo daba a las multitudes. Y cada vez estaba apuntando a Juan capítulo 6, estaba apuntando al Calvario, Juan capítulo 18. Pero este es el tema. El tema es, tú das gracias a Dios por lo que tienes. No lo haces, estás robando. Estás robando. ¿Diezmas tu tiempo al Creador? El día tiene 24 horas. Si hacemos el cálculo del 10% del día, tú haces la matemática, aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. No, vos no. ¿Tú le diezmas a Dios el día? Hablo a los justos. No lo hago. ¿Le das el diezmo a Netflix? ¿Le das el diezmo a otras cosas? Capaz que mucho más de que el diezmo. ¿Cuánto es lo que Dios merece de tu día? ¿Robarás? Tú que dices que no se ha de dar, hurtas. Bueno, no nos da el tiempo esta mañana, ya se me fue la hora. Tenía, sinceramente delante del Señor, quería terminar estos versículos, pero déjenme decirles esto. Los pecados van en 3 direcciones siempre. Hay 3 clases de pecados que menciona la Biblia, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Están en el corazón de estos 3 versículos. Pero siempre hay 3 direcciones a los pecados. Primeramente, son egocéntricos, a mí mismo. Segundo, afectan a ti. Y tercero, impactan a Dios. Siempre. Las 3 direcciones. Si tú robas, estás codiciando lo de tu vecino y por ende estás tomando algo que no es tuyo, que se lo dio Dios a él y no a ti. Entonces, cuando se lo sacas a él, estás afectando con tu pecado a él, estás afectando tu vida, pues estás manifestando tu falta de contentamiento a lo que Dios te dio y como tercero, estás actuando en indiferencia al Creador que primeramente se lo dio a Él porque pensó que Él lo necesitaba más que tú y a ti no te lo dio, entonces es un menosprecio al proveedor. Siempre el pecado va en 3 direcciones, no importa que lo mires. Si es el aspecto sexual, como David, toma a la mujer ajena, la roba, la saca para sí, la codicia, la toma de su casa, no codiciarás, no adulterarás. White en su libro, en cuanto a la descripción de David, dice que quebrantó 7 mandamientos en menos de 1 minuto con haber tomado la mujer de su vecino. Pero él robó a ella. Y viene Natán a darle una ilustración como un robo, como que un hombre tenía muchas ovejas y uno tenía una, y uno vino y se la quitó. Un robo. Cometió adulterio porque buscó el placer de su propio corazón, el pecado placentero sexual. Pero Dios dice que pecó contra él porque menospreció su palabra. Pero pecó contra Urías. Siempre, hermanos, pecamos en 3 direcciones. Siempre. No digas en tu corazón, yo estoy pecando solamente contra mí. No. Porque cuando tú pecas, provocas blasfemia al nombre de Dios si eres justo. A esto quiero llegar esta mañana, pero no vamos a llegar. Provocas blasfemia. Dios comienza a ser blasfemado por tu pecado, visible a otros, te afecta a ti, afecta a otros y blasfema el nombre de tu Dios. Es lo que Pablo dice aquí. Siempre 3 direcciones, siempre los mismos tipos de pecado. Los deseos de la carne, hurtar, los deseos de los ojos, adulterar, y la vanagloria de la vida, te jactas de la ley y deshonras a Dios. Están ahí siempre. Los 3 pecados, 3 direcciones, siempre. Pero vamos a seguir la semana que viene. Vamos a orar. Padre eterno, necesitamos seguir meditando sobre esto. Tú sabes que hay mucho en este pasaje, mucho en este texto que aún desarrollar. Pensando en el corazón de nuestra lascivia, en el corazón de nuestra idolatría,
en nuestras actitudes jactanciosas y soberbias. Cuando tomamos tu ley y a través de ella ascendemos en soberbia a tu trono, cuando ella es para condenar nuestro pecado y no para alabarlo. Ayúdanos, oh Dios, a entender. Ayúdanos a comprender, oh Dios. Bendice tu pueblo aquí en 9 de julio. Gracias por los hermanos aquí. Gracias por cada uno de los presentes. Pedimos que tú bendigas el tiempo luego de esta reunión y gracias te damos por el tiempo que podemos pasar juntos y ayúdanos a pensar en tu ley, pensar en tu palabra. Una vez más te agradecemos por este tiempo juntos en el nombre de Cristo. Amén.